Hoy vamos a tratar un tema que se titula híbridos, circuitos híbridos. Antes que nada, quiero pedirle por favor que marquen su asistencia. Si tienen algún inconveniente, me avisan. Bien, en este momento estoy subiendo el material correspondiente al día de hoy. Es un material, un PDF, para que ustedes me puedan seguir en las diapositivas. Es un PDF que se titula híbridos. Lo voy a subir en este momento. Ingeniero, buenos días. Disculpe, pero no se puede marcar la asistencia todavía. Ok, gracias por avisarme. Lo voy a configurar entonces. Apenas me permite guardar el cambio del archivo subido, voy a configurar la asistencia. Ok, el cambio ya está guardado, o sea, ya pueden ver ustedes el archivo titulado híbridos. Y ahora voy a configurar la asistencia. Muy bien, ya deben poder marcar su asistencia. Marquen la asistencia, por favor. Muy bien, voy a compartir pantalla. Ok. Vamos a ver el tema de los híbridos. Para ello, primero vamos a hacer un breve repaso del divisor Wilkinson. Ya habíamos indicado un circuito que tiene 3 puertos, ¿no? Uno de entrada, que es este que tenemos acá, y 2 de salida. Uno tenemos por acá, otro por acá. Obedece una fórmula especial donde tenemos una distancia y una impedancia característica que debe tener cada uno de los brazos. Y esto nos asegura 3 propiedades importantes. Una, que todos los puertos están adaptados. 2, que no tenemos conexión o acoplamiento entre los puertos de salida. Y 3, de que las pérdidas solamente se producen cuando hay una reflexión, y esas pérdidas se traducen en efecto Joule en esta resistencia de aquí abajo. Entonces eso ya se había visto, y también es bueno saber de que cuando uno hace un divisor Wilkinson, uno lo puede diseñar para lo que se conoce como unequal o diferente, ¿no? Diferentes razones de división de potencia. Y también divisores Wilkinson de n canales de salida. O sea, ya no es solamente dividirlo en 2 partes iguales la potencia, sino en una razón que nosotros deseamos. Y además con diferentes canales. Para dividirlo en diferentes proporciones, a un Wilkinson de 2 puertos, se utiliza esta ecuación. Para poder trabajar o diseñar un Wilkinson que tiene n vías, utilizamos este esquema. Este es un Wilkinson que tiene n vías. Y divide o reparte la potencia en n canales de forma equitativa. Esto es lo que se conoce como N-way equal split Wilkinson power divider. Aquí tenemos n canales de salida, 1,
2, etcétera, hasta el enésimo canal de salida. Y la ecuación que empieza a gobernar es esta, z sub 0 raíz de n para cada una de los canales. Y siempre se considera una impedancia de z sub 0 en la resistencia que va a unir a todos los Wilkinson. Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase. El tema del día de hoy, el más importante, es híbrido de cuadratura en 90 grados. Entonces vamos a colocar las definiciones. La palabra cuadratura es lo mismo que decir 90 grados. ¿Ya? Entonces, un circuito que desfasa la señal en 90 grados se denomina circuito en cuadratura. Y el concepto híbrido viene a ser desfasador, porque hay híbridos también de 180 grados. Entonces, se puede desfasar la señal en 90 grados, o en 180 grados, o en diferente cantidad de grados. Entonces, vamos a ver el caso más sencillo ahora, de que es el híbrido de 90 grados. El híbrido de 90 grados también se conoce como branch line coupler, que es este que está aquí. Es un acoplador. Acoplador sinónimo de híbrido. Acoplador en línea de brazo. Y es justamente lo que estamos observando aquí. Vamos a poner una llave. Todo esto que están viendo acá es un híbrido de 90 grados. Entonces, ¿cómo se porta? Lo más importante es ver esto. Ingresa una señal por este puerto de entrada y las señales de salida en los canales superior e inferior se reparten en partes iguales, pero tienen una diferencia de fase de 90 grados. En muchas aplicaciones, especialmente cuando queremos trabajar con circuitos del tipo amplificador Doherty, o cuando queremos lograr desfase a propósito de una señal, ponerla en dos fases, este circuito es muy útil. Entonces, repito, ingresa una señal en el canal 1 y en el canal de salida aparece la misma señal. Aquí no hay amplificación, es la misma amplitud, pero que está desfasada 90 grados, ¿no? Aquí tenemos una señal y acá tenemos otra, ¿no? Con un desfase de 90 grados. El comportamiento de este circuito está descrito por esta matriz de acá, y esto es materia de examen. Cuando yo les pregunte cómo se porta, explique cómo se porta un híbrido de 90 grados, ustedes, a partir de su matriz de parámetros S, ustedes van a tener que dar una explicación de cada uno de estos elementos, uno por uno. Para decir, tendrían que decir, bueno, el circuito, si lo inyecto señal por el puerto 1, la reflejada en el puerto 1 es 0. Otra, si le inyecto señal en el puerto 2, la reflejada, perdón, si le inyecto señal en el puerto 1, la reflejada, la señal transmitida en el puerto 2, tiene un desfase de 90 grados. Este caso lo vamos a desarrollar para que ustedes sepan a lo que me refiero. Voy a apuntar este cuadrado que pongo acá, Ya, eso que acabo de mencionar quiere decir esto. S21 igual a J, ¿no es cierto? Pero evidentemente es un J que está multiplicado por un coeficiente que es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Y además este 1 sobre raíz de 2 tiene un signo menos por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo inyecto señal en el puerto 1, en el puerto 2 voy a tener otra señal de salida que tiene esta característica. ¿Ya? Lo que recibo en el puerto 2 no es el 100%, ¿no? Es un número que es 1 sobre raíz de 2, que es 0,771, o sea, el 70%. Pero además tiene un número que es menos J. Todos sabemos del eje de los ejes real imaginario, ¿no? Que J es sinónimo de 90 grados. Entonces, menos J es sinónimo de menos 90 grados. Entonces, eso es lo que tenemos en esta matriz, ¿ya? El símbolo de menos J. ¿Ya? Ok, entonces la conclusión es de que inyectando o ingresando una señal cualquiera por el puerto 1, por el puerto 2 lo que nosotros tenemos es una señal que está desfasada a menos 90. Si quieren hacerlo así, el 1 real está acá y el menos J estaría acá. Menos J está aquí, entonces hay un desfase de 90 grados, ¿no? Entonces a eso se debe este número que es escrito acá, ¿ya? Entonces, así como están viendo ustedes la explicación de ese número, ustedes van a encontrar la explicación también de los demás números.
¿no? ¿Qué significa este 0 por acá? ¿Qué significa este 1 por acá? Y van a llegar a la conclusión del comportamiento que tiene el puerto 4. Hasta ahorita no he explicado para qué es el puerto 4, pero ustedes lo van a deducir a partir de esta matriz. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta este momento? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces si no hay preguntas, voy a dejar unos 3 minutos para que ustedes analicen esta matriz. ¿Ya? Lean esta matriz que está acá, y yo voy a preguntar de forma aleatoria, a uno por uno, ¿sí? ¿Cuál es el significado de cada uno de estos términos? Es decir, ¿qué pasa si yo inyecto señal por acá? ¿Cuánto recibo acá? Si yo inyecto señal en el puerto 4, ¿cuánto sale por acá? ¿O cuánto sale por acá? Voy a preguntar si están aislados los puertos 2 y 3, si el puerto 1 y 4 está aislado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por favor, 3 minutos para hacer ese análisis. ¿Ya? Analicen todos y cada uno de los parámetros que están acá, y yo les voy a preguntar qué impacto tiene sobre este divisor de 90 grados. Ojo, este divisor de 90 grados, igual que el Wilkinson, tiene unas ecuaciones de dimensionamiento. Para que este circuito se comporte así, tiene que cumplir algunas condiciones. Si Z0 es la impedancia característica de la entrada, las impedancias características de salida tienen que ser iguales. ¿Ya? Por eso las líneas, esta línea del puerto 1, del puerto 2, 3 y 4, tienen el mismo ancho. ¿Ya? Tienen la misma impedancia característica. Otra, si ustedes ven esto es como un cuadrado que hay en el medio. Ese cuadrado que hay en el medio tiene un brazo superior. Ese brazo superior siempre debe tener una impedancia Z0 sobre raíz de 2. Lo mismo el brazo que tenemos en la parte inferior, Z0 sobre raíz de 2. Y además, la longitud de ese brazo superior e inferior debe ser igual a lambda cuartos, como lo están viendo acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el otro brazo? Con los otros brazos, que son los brazos verticales, de esos deben tener una impedancia Z0, y además también una longitud de lambda cuartos, tanto el derecho como el izquierdo. Cuando ustedes queman un circuito así, se cumplen estas propiedades que están viendo acá. ¿Ok? Muy bien, entonces doy 3 minutos para que puedan analizar cada uno de estos términos y voy a llamar de forma aleatoria. ¿Ya? Pueden empezar. Si tienen preguntas, también lo pueden hacer en el micrófono directamente, yo estoy aquí presente.
Muy bien, también debo decirles de que este tema, divisor Wilkinson, como ustedes están viendo, es un tema que sale del capítulo 7, el capítulo 7 del libro guía de Poser. ¿Ya? En este libro te está explicado, de hecho he tomado estas diapositivas de ahí, está explicado todo el funcionamiento del divisor Wilkinson. ¿Ya? Es importante el inglés también para poder comprender lo que se nos está diciendo en esta diapositiva. ¿Ya? Y aquí estamos explicando toda la información que está en inglés, la estamos explicando en castellano. Si quieren una pista de qué es lo que se dice del puerto 4, tienen aquí una frase. No power is coupled to 4. Y entre paréntesis pone de isolated port, del puerto aislado. Ahora, yo voy a pedirles, si ha pasado un tiempo prudencial en orden aleatorio, que me digan el comportamiento de esta matriz. Yo voy a coger un número al azar cualquiera, y de la matriz de parámetros ese vamos a hacer alguna pregunta para para poder analizar el comportamiento de este puerto. Entonces vamos a borrar estos dibujos y vamos a llamar de forma aleatoria. Ok, generamos un número 7. Entonces, el número 7 tenemos 11 participantes. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luis Carlos Condori, por favor, al micrófono. Luis. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, se escucha bien, bien claro. Por favor, vamos a compartir entonces la diapositiva de los híbridos. Y tenemos una pregunta que va a ser también para un análisis conjunto. Si yo quiero analizar el comportamiento del puerto 4, normalmente yo escojo un parámetro S. Si quiero inyectarle una señal al puerto 4, elijo el número 4. Y si quiero saber cuánto de esta señal que le inyecto yo al puerto 4 llegaría al puerto 1, yo escribo S14. Dime, por favor, cuánto vale S14 y cuál es la interpretación física de ese valor. Vale 0. Y significa que está aislado el puerto 1 del puerto 4. Por lo tanto, al inyectarle una señal en el puerto 4, no hay una señal reflejada en el puerto 1. Muy bien, es correcta la respuesta. Para ilustrar y dar más detalles, lo que su compañero dice es que S14 es fila 1, columna 4. Fila 1, todos la vemos, es esta fila de acá. Esa es la fila 1. Columna 4 es esta de acá. Entonces, sí, en efecto, pues vale 0. ¿No? Si hay una reflejada o si yo cojo un generador y le inyecto señal a propósito por el puerto 4, en el 1 no llega nada, ¿no? Ahora, para su mismo compañero vamos a hacer la pregunta. ¿Qué pasa si yo cojo el parámetro S y quiero ver cuánto de energía llega al puerto 2? S24. Meto señal por el puerto 4 y quiero ver cuánto llega en el puerto 2. 1. 1. Sí. Ya, es correcto. Vamos a ver aquí lo que su compañero nos indica, ¿no? Que tenemos aquí la unidad, ¿no es cierto? Y bueno, ahora yo solo me respondo, ¿no? Si veo cuánto hay en el puerto 3, tendría que fijarme en el S34. Y en el S34 tengo J. Entonces, ¿qué veo que se cumple acá? Nuevamente, se cumple esa diferencia de fases. ¿Sí? Esa diferencia de fase que tenemos acá. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso ha sido lo que se obtiene haciendo el análisis entre el puerto 1 y el puerto 4. ¿Ya? Ahora, al mismo alumno, ¿ya? Vamos a hacer una pregunta que nos va a ayudar a todos los de la clase a sacar una conclusión razonadamente. Vamos a ver. Esta primera mitad que están viendo geométricamente, ¿no? La mitad superior y la mitad inferior, ¿no son imagen espejo? Luis, ¿qué dice? ¿Son imagen espejo, sí o no? Sí, en cuanto a las impedancias.
son iguales. Sí, es correcto en cuanto a las impedancias y además en cuanto a las longitudes eléctricas son iguales. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿podemos intercambiar? Teniendo en cuenta las salidas de impedancia Z0 de unión, no sé si sea posible. ¿Mm? A ver, Supongo. vamos. Sí, perdón, creo que te ibas a decir algo, te he interrumpido. No, o sea, intercambiarlas uno del otro. Supongo que sí, no sé, depende de los puertos esos que unen al puerto 1, 2 y 2, 3 de las salidas. Ya, bueno, para responder esa pregunta, nosotros podemos ayudarnos de este diagrama que es los parámetros S, ¿no es cierto? Si hemos analizado ese 1,4, ¿qué pasa con ese 4,1? ¿No? Y ese 4,1 tenemos acá. Cuarta fila, Iguales. primera columna. Igual, ¿no es cierto? Se comportan igual. Entonces, la relación que hay entre los puertos 1 y 4 es igual y se puede intercambiar. Y de hecho, si continuamos analizando nosotros lo que sucede entre los puertos 3 y 4, van a darse cuenta que siempre es 90 grados el desfase y que igual se puede intercambiar. Entonces, ¿quién nos dice la respuesta a esa pregunta? Si se pueden intercambiar estos puertos 1, 4, 2 y 3, la matriz de parámetros. Esta matriz nos da esa respuesta. ¿Ya? Muy bien, gracias Luis. Vamos a hacer otra pregunta a otros compañeros. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Vamos a coger un número al azar. El número 2. Vamos a ver el número 2. A ver. Alexander Apaza. Alexander Apaza, por favor, el micrófono. Alexander, estoy viendo tu micrófono ahí, por favor, préndelo. Alexander a la 1, Alexander a las 2, Alexander a las 3. No está. A ver, vamos a continuar con otro número al azar entonces. Uno. Uno es Katy. Katy, por favor, el micrófono. Sí, ingeniero. Katy, vamos a empezar nuevamente compartiendo esta diapositiva de los híbridos. También la pregunta viene, es una pregunta tipo razonamiento, que viene en este sentido. Vamos a poner un poco esto, ¿sí? Bueno, ok. Si vemos este circuito, es como una figura geométrica, y la divido así, ¿tú crees que lo puedo intercambiar? Tiene un eje de simetría vertical. ¿Tú crees que lo puedo dar la vuelta y funciona igual el circuito? Yo creo que sí, porque las impedancias de características son iguales, ¿no? Tanto de la entrada como de las salidas, el Z0. Las longitudes también que hay es lambda cuartos. Y bueno, si lo dividimos en la mitad quedaría lambda octavos, ¿no? Por cada sección, al igual que la impedancia esa de Z0 raíz de 2. Y respecto, para comprobarlos en la matriz, tendría que evaluar los parámetros de 2 y 3, de los puertos 2 y 3, o sería el parámetro, por ejemplo, para la parte superior de 2, el parámetro 2, S21 o 12. No sé cuáles de los dos exactamente tendría que comprobar, ingeniero, para verla. Ok, muy bien, Katy, tu respuesta es correcta. Sin embargo, yo como docente, para todo el grupo, voy a
mi deber es hacerles ver la forma de evaluar, ¿ya? De evaluar este circuito. Entonces, lo que su compañera ha dicho es correcto desde el punto de vista geométrico, ¿ya? Pero tenemos nosotros como ingenieros buscar la coherencia con la matriz de parámetros S. Para ello, si el circuito, para evaluar el circuito hay que ver esto, ¿no? En primer lugar, lo que expliqué yo al principio, inyectando señal en el puerto 1, las señales en el puerto 2 y 3 están desfasadas 90 grados, eso es correcto, y además hemos visto que aquí este puerto 4 está aislado. O sea, eso ya lo hemos explicado, ustedes lo han visto aquí, ¿no? En la matriz de parámetros S, si le meto señal en el puerto 1, ¿cuánto recibo en el puerto 2? Me dice este señor, el S21. ¿Cuánto recibo en el puerto 3? Me dice este señor, que es el S31. ¿Cuánto recibo en el puerto 4? Me dice este señor, que es 0%. Para que el circuito se comporte igual, haciéndolo girar alrededor del eje vertical, ¿sí? Que sea simétrico, necesitamos hacer exactamente lo mismo, pero así. Fíjense, voy a cambiar de color, así. Este va a ser mi puerto 1. Tengo que estudiar cuánto sale por aquí cuando yo le meta señal por la derecha, cuánto sale por aquí cuando yo le meta señal por la izquierda, y tengo que demostrar de que este señor de aquí es el puerto aislado. Tengo que demostrar en pocas palabras que de aquí a aquí hay un desfase de 90 grados. ¿Ya? Y para ello necesito utilizar la matriz, ¿no es cierto? Entonces, dice, si le meto señal en el puerto 2, ¿cuánto sale en el puerto 1? Entonces tendría que escribir así. Si le meto señal en el puerto 2, ¿cuánto sale en el puerto 1? Entonces, ese 1, 2. Primera fila, segunda columna. Este señor de acá. Ahora quiero saber cuánto sale en el puerto de acá abajo. ¿Ya? Que es el puerto 4. Entonces le digo así. Si le meto señal por el puerto 2, quiero saber cuánto le sale por el puerto 4. Ese 4, 2. Cuarta fila, segunda columna. Este señor de aquí. Perdón, lo he encerrado mal. Es 1. Lo quiero encerrar mejor. Y como se pueden dar cuenta ustedes, la diferencia entre J y 1, el número real 1 y el número real J, es 90 grados. O sea que sí se cumple esto de que hay desfase de 90 grados entre los puertos de la izquierda cuando yo le inyecto una señal de aquí en el puerto de la derecha. Pero para que esto sea cierto 100%, tengo que demostrar que este señor de acá, que este puerto 3 de acá, es un puerto aislado. Entonces tengo que ver qué pasa si yo le inyecto señal en el puerto 2. Necesito ver cuánto llega al puerto 3. Entonces tengo que ver el parámetro S32. Y S32 es tercera fila, segunda columna, lo tengo acá. Eso es lo que quería transmitir, para que ustedes digan con toda certeza y propiedad de que un circuito no puede funcionar en un sentido o en otro, que es simétrico, etc. Léanlo en su matriz. ¿Ya? Además, evidentemente, de la geometría que pueda haber. Es muy importante leer la matriz. Entonces, conclusión, sí se les puede dar la vuelta, lo pueden girar en un eje de revolución vertical o en un eje de revolución horizontal, y el circuito se va a comportar siempre de esa forma, como un híbrido o desfasador de 90 grados. Muy bien, muchas gracias, Katy. ¿Alguna pregunta, los demás alumnos? Sí, profesor, tenía una duda. Bueno, algo que había observado en la matriz. En este caso, ¿no? Por ejemplo, estuve viendo otros trabajos, muestran distinta matriz. Para este caso, por ejemplo, me acabo de percatar que para poder justamente hacer también las comprobaciones de que si intercambiamos puertos, digamos, la matriz cumple con lo que es una matriz transpuesta, que sigue siendo lo mismo, o sea, no variaría. Mi consulta es, digamos, si al hacer la transpuesta de las matrices en otros modelos, también se cumple ello. Habría que ver el circuito acoplador, el desfasador. No sé si tienes ahí para compartir pantalla, a lo mejor eso me ayuda a responder. Sí, bueno, estaba viendo unas diapositivas sobre el mismo tema. A ver, un segundo. Ok, voy a dejar de compartir entonces. A ver. Compartir pantalla. No sé si se logra divisar. A ver, un segundo. Sí, sí se ve. En este caso, ¿no? Por ejemplo, era una matriz distinta también, o sea, o sea, analizándolo me muestra los parámetros, algunos parámetros remarcados y los otros en cero.
me indica que es una red pasiva de 4 accesos similar con los parámetros S, que también se está viendo que se cumple con la transpuesta, digamos, en este caso para poder hacer los cambios de puertos. Nos indica que es una red pasiva y sin pérdidas, tiene paredes de acceso desacoplados, ¿no? Igual, como nos muestra también el diagrama que usted nos mostró. Entonces, esa es mi duda más o menos. No he visto otros materiales, pero digamos, estuve observando de que para poder hacer esos cambios, digamos, bastaría, digamos, con comprobar la transpuesta y si es que sufre o cambiaría algún dato, ¿no? Sí, tienes razón. De hecho, esa no es la única forma de construir. A ver, a lo mejor tenemos suerte y lo vemos físicamente en la diapositiva 2. A ver la diapositiva 2. Bueno, habla sobre la definición de los parámetros S, un diseño, bueno, gráficos. Que vende. Y le voy a poner, voy a poco funcionamiento. Ya lo copié. Un segundo, por favor. Ya, ok. Entonces, se hace ver diferentes símbolos. O sea, a raíz de la pregunta de su compañero, uno puede hablar, ¿ya? Una de estas conclusiones la están viendo ustedes aquí en la parte inferior, el símbolo. ¿Ya? El símbolo que se utiliza para ese tipo de circuitos es este de aquí. ¿No? Generalmente es así. ¿Ya? Que viene a ser básicamente dos líneas en paralelas con dos brazos cruzados. No es necesario poner muchas veces el ángulo de desfase 0,90, 0,90, y no necesariamente son los mismos símbolos. A veces el 90 puede venir en la parte superior o en las diagonales. Pero en resumidas cuentas, el circuito híbrido tiene esa representación. ¿Ya? Son dos líneas paralelas, horizontales, y dos líneas diagonales que se cruzan. Entonces, y como se dan cuenta, no hay una sola forma de diseñarlos. De esto, de hecho, hay otras ecuaciones que nos permiten calcular las dimensiones geométricas de los brazos superiores e inferiores. Incluso, como pueden ver aquí, puede ser de forma circular. Ahora, yo engancho esta presentación con esta diapositiva que tengo aquí. Esto de aquí, señores, también esto de aquí se comporta como lo que hemos estudiado, como ese, vamos a utilizar las herramientas de dibujo, como ese circuito que tenía dos brazos gruesos en la parte superior y dos brazos delgados en la parte inferior. Pero las ecuaciones no necesariamente son las mismas, las ecuaciones de acá y las ecuaciones de acá no necesariamente son diferentes. Una matriz S por acá y otra matriz S por acá, ¿no? Porque son topologías diferentes. Sin embargo,
hago, ahora voy a migrar a la presentación de su compañero que tenemos aquí. Otro video de 90 grados. Sin matriz, que es diferente a la que nosotros de que si inyectamos una señal PES y 4, lo podemos, entonces sería S31 y es este señor de aquí. Y el S34 es este señor de acá. O sea que cumple con su rol, que los desfasa 90 grados acá, ¿no? Ahora, y si queremos saber qué pasa con el puerto 2 que está acá, sería el S21, y el S21 está aquí arriba, y me dice que no sale nada. Entonces, que este puerto de acá también está aislado. Entonces, la conclusión es de que pueden haber acopladores o circuitos híbridos de 90 grados con diferentes ecuaciones de construcción y con diferentes topologías. Que su matriz de parámetros S no necesariamente va a ser idéntica, pero sí estamos seguros de que es un híbrido de 90 grados en cuanto podemos comprobar de que las señales en los puertos de salida están aisladas 90 grados y que el otro puerto tiene un aislamiento, ¿ya? Y esa sería pues la conclusión que sacamos de la pregunta de su compañero, ¿no? Se mantiene, sí, algunas cosas en común, como que siempre la matriz es diagonal 0, ¿no? Que significa que está adaptada en todos sus puertos. Entonces, en conclusión, la respuesta es sí podemos tener diferentes topologías de acopladores, diferentes parámetros S, y nosotros verificamos que realmente son híbridos de 90 grados cuando veamos desfase de 90 grados entre sus canales de salida y un puerto aislado, ¿sí? No sé si me dejo entender. Sí, profesor. Sí, ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, borramos aquí y vamos a continuar. Ok, entonces, muy bien. Esta diapositiva de aquí corresponde con el libro guía para formular la explicación de este circuito, para ver cómo funciona, porque este análisis puede ser más profundo aún. O sea, el análisis puede ser, dedúzcame de dónde sale Z0 sobre raíz de 2, el lambda cuartos de dónde sale. Entonces hay una teoría que se llama análisis en modo par e impar. O sea, se analiza el circuito como que estuviéramos metiendo ondas de grado par e impar y luego se hace una superposición. Sin embargo, y bueno, y justamente esta figura es para hacer ese tipo de análisis, pero nosotros no vamos a entrar a esa deducción, pero esta la he puesto aquí para que los que tienen curiosidad de saber de dónde sale, sepan de que está en el libro de Posar, en el capítulo 7. ¿Ya? Ahí encuentran, digamos, ese nivel de profundidad que nos permite deducir la matriz de parámetros S, que nos permite deducir esa geometría. Nosotros no vamos a llegar a ese nivel de deducción, sino nosotros vamos a llegar al nivel de utilización. Básicamente, queremos saber cómo queda y para qué sirve. Y aquí vamos a ver el para qué sirve, ¿ya? Entonces, uno se pregunta en el curso, muchas veces, ¿para qué se nos está enseñando un tema determinado? ¿Ya? Y ahora vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿para qué se nos está enseñando el circuito híbrido de 90 grados? ¿Qué aplicaciones tiene? Entonces, empezamos con esa figura y con un texto. El texto que voy a colocar aquí es 5G. ¿Ya? /Beyond. Ok. 5G es una tecnología que ya está a punto de ser oficializada a través de estándares. Lo que ustedes escuchan de 5G tiene varias dimensiones. Uno viene a ser Internet de alta velocidad, vamos a ponerlo mejor aquí, ¿no? Vamos a poner alta velocidad, gran ancho de banda, baja latencia. ¿Ya? Y por otro lado, uno escucha noticias de que Claro ya está dando 5G, de que Movistar ya está dando 5G. Uno puede colocar en el Google las palabras Trujillo, Ericsson, Movistar. Sí puede encontrar de que el año pasado ya han hecho pruebas de 5G en Trujillo y que ha funcionado bien. Y varios comentarios. Sin embargo, si ustedes han asistido a la capacitación de INICTEL, que se dio hace un par de semanas, donde se habló de 5G,
deben haber podido ver de que falta todavía estandarizar, falta todavía su despliegue formal. ¿Ya? Son cosas que faltan aún. Sin embargo, la tecnología no nos está preparando solo para 5G, sino para beyond. Beyond significa más allá, 6G. ¿Ya? La tendencia de 6G va a ser la misma. Más velocidad aún, más ancho de banda aún, latencia más pequeña, etc. Dentro de estos términos, es importante ver de que hay una tecnología que se utiliza para conseguir este gran ancho de banda, que viene a ser este trabajo en ondas milimétricas. El trabajo de ondas milimétricas significa trabajar en frecuencias cuya longitud de onda esté en el orden de los milímetros. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de 900 MHz, 1 GHz, 6 GHz, etc., estamos hablando de microondas. Y las microondas, su longitud de onda está en el orden de los centímetros, no está en el orden de los milímetros. ¿Ya? Si ustedes aplican la ecuación C igual F por lambda, para 1 gigahercio van a obtener que la longitud de onda son aproximadamente 30 centímetros. ¿Ya? Y si hacen ese análisis con varias frecuencias, al final van a encontrar algunas en las que su longitud de onda pues, son milímetros, ¿no? Entonces, a nivel mundial se ha visto que es conveniente trabajar en varias bandas, y de hecho se han dividido en dos grupos. Una que se llama la sub 6 GHz, o sea, por debajo de los 6 gigas, ¿no? Y otra que es superiores o alrededor de los 28 GHz. Entonces, cuando trabajamos alrededor de los 28 GHz, ya estamos hablando de ondas milimétricas. Y por la ley de Shannon, que es capacidad de canal, la ley de Shannon indica de que cuando tienes una frecuencia grande, vas a tener un gran ancho de banda. ¿Ya? Entonces, el punto aquí es de que estas frecuencias se comportan casi como la luz. Y comportarse como la luz significa que son muy directivas, demasiado directivas. Es como un haz de luz. Entonces, no se puede irradiar a todas las direcciones. La estación base que trabaja en 28 GHz no puede repartir su señal en todas las direcciones, como lo hacen ahora las estaciones base. Para ello pero necesitan hacerlo. Las estaciones que se van a denominar Pico Station o Nano Station, Nano Base Station, van a necesitar enviar su señal en varias direcciones. Pero a esa frecuencia la señal es muy directiva, es como una de luz. Entonces la pregunta es, ¿qué herramienta tecnológica podemos utilizar para enviar esta señal de ondas milimétricas en diferentes direcciones? Y una de las respuestas es utilizar la tecnología MIMO, que es múltiples entradas, múltiples salidas, pero que hace referencia a múltiples antenas de transmisión y múltiples antenas de recepción. ¿Ya? Y cuando hablamos de múltiples antenas de transmisión y recepción, estamos hablando de arrays de antenas. En el curso de antenas, donde ustedes ven el tema de los arrays o arreglos de antenas. ¿Qué son los arrays o arreglos de antenas? Es lo siguiente. Una antena en tecnología microstrip normalmente se representa por un cuadrado o un círculo de pequeñas dimensiones, 2 centímetros o 4 centímetros. Se ha demostrado que si ustedes queman en una placa un cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros, van a irradiar a una frecuencia determinada. Hay ecuaciones, evidentemente, que me dicen de qué largo y ancho debe ser ese cuadradito para que empiece a irradiar como una antena. Pero es una sola. Y esa antena tiene un comportamiento que es básicamente unidireccional, ¿ya? O sea que irradia en todas las direcciones, pero tiene poca ganancia. Y se ha demostrado que cuando yo en vez de una pongo varios de esos cuadraditos en una misma placa, uno al lado de otro, formando una matriz, bien sea lineal o en 2 dimensiones, este conjunto de antenas se comportan mejor, porque sus patrones de radiación se van sumando y las interferencias van siendo constructivas y destructivas cuando yo quiera, dependiendo de la señal que yo reparte, que yo les inyecte. Yo puedo inyectar, vamos a colocar con otro color, una señal por aquí, otra señal por acá, pero está saliendo un poco mal. Yo puedo inyectar una señal aquí, desde mi entrada,
otra señal por aquí que viene desde mi entrada, otra señal la mando por acá, otra por acá, otra señal la mando por acá, otra señal la mando por acá, bueno, sin que se toquen. ¿Sí? Es como un árbol que se divide. Y esta es mi entrada. ¿Ya? Vamos a poner aquí un círculo que va a representar mi generador de alta frecuencia. Entonces, puedo enviar una señal a todas las antenas y van a comportarse como una antena directiva, lo cual es interesante, pero normalmente lo que yo quiero no es alimentarlas a todas las antenas con la misma señal de entrada. Y si yo quiero lograr un desfasaje terminado, yo tengo que colocar en puntos clave los famosos híbridos. Yo puedo colocar aquí, entre estos dos señores, un híbrido, para que la señal que hay entre este señor y este señor estén desfasadas 90 grados. ¿Por qué necesito que estén desfasadas 90 grados? Porque hay ecuaciones matemáticas que me dicen de que si las desfaso 90 grados, el patrón de radiación ya no va a apuntar verticalmente, por ejemplo, sino va a apuntar en una dirección, bien sea hacia la izquierda o bien sea hacia la derecha, o sea, va a ser directiva. Y yo necesito también aplicar el mismo principio de meterle un híbrido aquí o acá, ¿no? Eso ya depende del diseñador, para lograr un desfasaje deseado entre dos componentes de un array. ¿Con qué objetivo? Repito, con el objetivo de poder lograr una directividad, lo que quiere decir, con los híbridos yo voy a ser capaz de decir que el diagrama de radiación de todos estos señores, bien sea para ese lado, o que apunte bien sea para este lado, ¿ya? Con el desfasaje. Ahora, estos cuadrados que dibujo son estos de acá. Fíjense, vamos a hacerlo mejor, ¿ya? Este de aquí, este de acá, es la entrada de acá, ¿ya? Y vean que se reparte, es como un arbolito que se reparte, ¿no? Entonces, esas dos ramas que se reparten, de acá, color negro tal vez. No, el negro no se va a ver. Un verde. Este primer cuadrado, vamos a ver. Este primer cuadrado que viene aquí, ¿ya? Obviamente, ¿no? Este de acá, por ejemplo, vendría a ser este de acá, ¿no? Que se ramifica y se divide en dos, etcétera, etcétera. Entonces, este circuito, o sea, el concepto que estamos viendo de híbrido, se aplica en los, vamos a leerlo del inglés directamente, aquí, se aplica en los divisores de potencia microstrip, que es la figura de arriba, para la alimentación de arrays de antenas. Y ustedes ya saben ahora qué es un array de antenas, y ya saben que sirve para implementar la tecnología MIMO, y ya saben que es importante en las bandas milimétricas, y ya saben de que tiene que ser así para 5G, para que tenga en gran ancho de banda, ¿ya? Si en vez de 28 gigas utilizamos 900 MHz, no la sé, vamos a estar como en el pasado, ¿ya? Con baja velocidad, baja data rate, ¿ya? Entonces ahora ya saben que ese tema de acopladores se utiliza para lograr desfase entre señales que puede servir para alimentar un arreglo de antenas para 5G, ¿ya? Entonces esta es la aplicación, ¿no?, del tema que estamos estudiando, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta este momento? ¿No? Ok, pero sin embargo yo quiero ir más allá de esto y voy a darles un paper en el que ustedes van a poder ver unas aplicaciones más detalladas de esto, ¿no? Una cosa es de que yo lo hable con mi voz en términos generales,
Y otra cosa es que ustedes vean un paper en el cual ya está desarrollado un circuito de estos completo. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla un segundo, por favor. Y voy a compartir con ustedes un paper. Un segundo.
entonces vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Es esta de aquí. Ustedes pueden ver aquí, este es un paper que narra bastante bien esta aplicación. Se denomina antena adaptiva para sistema Wi-Fi, ¿no? Para la ampliación de un sistema Wi-Fi, una antena adaptiva. Entonces, Wi-Fi hace referencia al internet que tenemos en las casas, una antena que se adapte, ¿no? Que su patrón direccional la podemos modificar, lo podemos cambiar. Y tenemos aquí las partes de diseño y operación. Entonces aquí en este artículo ven ustedes normalmente cómo funciona uno de estos tipos de antenas adaptivas. Acá tienen ustedes las antenas que están aquí, en la parte superior, que son los cuadraditos. Acá tienen una red de formación de patrones de radiación. Y con estas señales que tienen aquí y acá, ustedes son capaces de hacer que el campo electromagnético, patrón de radiación, apunte para la izquierda, para la derecha, o valores intermedios. ¿Ya? Entonces pueden hacer esa aplicación, ¿no? Y dónde va el tema de las antenas, bueno, con un poco más de detalle, lo pueden encontrar aquí. Vamos a cambiar de color, ¿no? Aquí pueden ver un ejemplo de ese cuadradito que he dibujado. En realidad no es un cuadradito, sino tiene pues ciertos detalles alrededor de él, ¿no? Las dimensiones son más importantes, son largo y ancho, que nos permiten irradiar a una frecuencia determinada. Y vamos a ver, el tema del uso de los acopladores más abajo. ¿Ya? Aquí. Justamente aquí es el tema que me parece interesante, relacionar esta figura que están viendo aquí, el layout de una matriz Butler de 4x4, alimentando un array microstrip. ¿Qué significa el tema de matriz Butler? Matriz Butler viene a ser todo esto que está acá. Todo esto que está aquí es una matriz Butler, y lo que hace es agrupar los híbridos en una configuración especial para alimentar a estas 4 antenas. Ya no estamos hablando de un array en 2 dimensiones, sino una sola dimensión de longitud 4. ¿Ya? ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues asociando, vamos a ver, este señor de acá, este cuadradito de acá, es este acoplador de acá. Este cuadradito de acá es este de acá. Estos dos que están viendo acá, eso se llama acoplador cruzado, ¿eh? Que es otro tipo de acoplador. De fase 45 grados se logra con este codito que están viendo acá. Eso es lo que hace, es introducir un desfasaje de 45 grados. Luego tiene un 90 degree coupler, o sea, híbrido de 90 grados, que viene a ser este cuadradito que está acá. Este cuadradito que está acá es el híbrido de 90 grados que lo tenemos aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Este último que tenemos acá es nuestro acoplado cruzado. Entonces este de acá viene para aquí. Entonces, ese diagrama de bloques nos explica cómo nosotros producimos el desfase de la señal para poder alimentar un arreglo de antenas de manera que tengamos diferentes posiciones en su patrón de radiación. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, especialmente para qué se estudia este tipo de dispositivos y de circuitos. Entonces, esa es la información que quería compartir con ustedes. ¿Ya? Vamos a cerrar aquí, entonces, y vamos a continuar nuestra clase. Muy bien, entonces como pueden ver aquí es otra forma de construir el mismo acoplador. Hay otras ecuaciones de diseño que toman especialmente en cuenta la distancia que hay entre las líneas verticales del centro, ¿no? Para ver en qué grado se acoplan las señales. Luego también tenemos otro circuito que se llama híbrido de entonces, este tiene un funcionamiento parecido, solamente que el desfase entre sus señales es 180 grados, y aquí ya podemos hablar no solamente de desfase, sino también de sumas y de restas. Aquí vamos a ver cómo las señales se pueden sumar y restar. Y vamos a ver en principio, acá es un circuito que tiene una sumatoria, y este triangulito que es diferencia, ¿no? La resta. Entonces vamos a ver cómo es que funciona.
vamos a ver que tiene su matriz de parámetros S y que puede tener también diferentes formas, ¿no? Tienen ustedes en la parte inferior otra forma de implementar lo mismo, y aquí tienen otra forma de implementar lo mismo. Pero vamos a ver en primer lugar el texto, ¿ya? Entonces dice, el híbrido 180 grados es una red de 4 puertos con 180 grados de fase entre sus 2 puertos. También puede ser operado, y can also be operated so that the outputs are in phase. Dice que también se puede operar de manera que las salidas estén en fase. Vamos a ver cómo es esto. Dice que puede estar desfasado 180 grados las salidas, o también pueden estar en fase. Con referencia al símbolo del híbrido 180 grados que se muestra abajo, dice, una señal aplicada al puerto 1 será evenly splitted. Dice, even viene de par, ¿ya? Odd es impar y even es par, ¿ya? Entonces dice, una señal que se aplica al puerto 1 se va a repartir en two in-phase components at ports 2 and 3. Dice que si yo le metiera una señal por acá, por el puerto 1, se van a repartir en fase, en los puertos 2 y 3. ¿Ya? Y el puerto 4 va a estar aislado, ¿ya? Dice, si la entrada es aplicada al puerto 4, o sea, si yo le meto una señal por aquí abajo en el puerto 4, esta se va a repartir de igual forma en 2 componentes, pero con 180 grados de diferencia entre los puertos 2 y 3. Y el puerto 1 será el aislado. Ahora dice, cuando lo operas como un combinador, con las entradas aplicadas a los puertos 2 y 3, a la derecha, la suma de las entradas aparece en el puerto 1, mientras que, se sobreentiende, la diferencia aparece en el puerto 4. Fíjense, esto puede servir un poco más o menos como un circuito que hace operaciones matemáticas con señales de microondas, ¿no? Y es importante porque tiene varias funciones. Si quieren, acá podemos sacar a manera de resumen algunas ideas, ¿no? Empecemos con la primera parte, ¿no? Nos dice, cuando se aplica la señal a puerto 1, se reparte en fase. O sea, si le meto una señal por acá, sale por acá, la mitad en fase. O sea, no se ha hecho nada, ¿ya? Ahora, si yo le meto la señal por acá, sale por acá y por acá, igual magnitud, pero con una fase de 180 grados. ¿Ya? Y el otro puerto, el puerto 1, es el puerto aislado. Ahora dice, nada impide que yo lo opere como un combinador. Si yo le meto señal 1 aquí y señal 2 acá, dice que estas dos señales aparecen sumadas acá. Y en la parte inferior aparece la diferencia de esas dos señales. ¿Ya? Eso es lo que dice este párrafo, este texto, que también es materia de su evaluación. ¿Ya? También se va a preguntar esto. Y, evidentemente, asociado a su matriz de parámetros S, ¿cierto? Todo lo que se ha dicho está explicado acá, ¿no? Aquí está explicado, eso que acabamos de decir. Entonces, esta es la continuación del texto. Dice, en consecuencia, los puertos 1 y 4 son referidos como el puerto suma y el puerto de diferencia. Y la matriz de scattering para este divisor de 180 grados, 3 decibelios, tiene esta forma. ¿Por qué se dice 3 decibelios aquí, 3 dB? This is because the power is split into similar parts, ¿no? Porque la potencia es dividida en dos partes iguales, 3 decibelios, ¿no? Tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo que se va a pedir a ustedes? Un ejercicio, ¿no? Que ustedes en su cuaderno copien toda esta matriz, al ladito le copian la figura que hemos visto del rectangulito con la sumatoria y el delta, y que me hagan la relación de uno por uno. ¿Qué significa este aquí? ¿Qué significa este acá? ¿Qué significa este aquí? ¿Ya? Eso es materia de examen. Entonces aquí, como pueden ver, es relacionar. Entonces, este va a ser nuestro ejercicio también para hoy. Voy a dar 3 minutos para que ustedes en su casa cojan un lápiz, un papel, copien esta matriz de parámetros S, al lado derecho le copian la figura de este acoplador y van a analizar uno por uno cada uno de los términos de la matriz S en el circuito híbrido de 180 grados. ¿Ya? Y yo les voy a preguntar. ¿Ya? Para hacer este ejercicio tenemos 3 minutos. ¿Ya? Pueden empezar. Adelante.
Samuel Ortega. Samuel, por favor, al micrófono. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Samuel. Voy a mostrar nuevamente la diapositiva de los híbridos para que me expliques. Igual, ¿tú crees que este circuito híbrido de 180 grados es simétrico? ¿Podemos intercambiar los puertos 1 y 4 por 2 y 3? Por lo que estaba viendo en la matriz, no sé si pueda subirlo un poco, ingeniero. No creo que sea posible, ya que hay unos cambios en los signos de algunos, por ejemplo, en el 2.4 es -1, y en el parámetro S24 es -1, y en el parámetro 4.2, bueno, aunque también es -1, pero podrías, creo que de repente sí, ingeniero. Bueno, yo creo de que es un ejercicio que se responde igual, ¿no? Que el anterior, vale decir, haciendo la prueba de qué es lo que sucede, ¿no? Intercambiando los puertos, ¿no? Vamos a hacer alguna de ellas, ¿ya? Vamos a hacer un par de ellas solamente. Para que cumpla su función, entonces, como su nombre dice 180 grados, si le meto señal por el puerto 4, entre el 2 y el 3 tiene que estar separados 180 grados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si le meto señal en el 3, entre el puerto 1 y 4, debe estar separado 180 grados. Entonces, para responder esa pregunta, si le meto señal en el 3, en el puerto 1 y en el puerto 4, debe haber un desfase de 180 grados, ¿no? Para que sea, digamos, simétrico. Entonces vamos a ver, el S31 es 1, ¿ya? El S13 es primera fila, tercera columna, es 1. Y el S43, cuarta fila, tercera columna, tenemos aquí cuarta fila, tercera columna, es también 1, ¿no? Entonces, no hay un desfase de 180 grados, ¿no? Cuando le coloco así. Pero ¿qué pasa si le meto en el puerto 2? Vamos a ver S12, por acá, y S42. Entonces, el S12 viene a ser primera fila, segunda columna. Este de aquí, 1. Y el S42, cuarta fila, segunda columna, 1. Entonces sí, hemos encontrado el desfase de 180 grados. Entonces, ya hay una de las condiciones que se están cumpliendo. Ahora, falta encontrar otra de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, si metemos señales en el puerto 2 y en el puerto 3, queremos ver la suma y la diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver el apartado de la diferencia. Entonces, tendríamos que colocar acá, si le inyecto señales, dos señales, vamos a colocar ahora en los puertos 4 y 1. S1, vamos a ver cuánto aparece en el puerto 4, y aquí le inyecto señal en el puerto 1, y quiero saber cuánto aparece. Pero un segundo, por favor. Sí, voy a deshacer aquí. Ya. Inyecto señal en el puerto 1 y quiero saber cuánto aparece en el puerto 2. Y además quiero saber cuánto aparece en el puerto 3. ¿No? Para ver, yo espero ver
cuál es su comportamiento de estos dos puertos, ¿no? Entonces, aquí tendría que haber ese 2,1, tenemos la unidad, y ese 3,1, tenemos la unidad. O sea, es la misma señal, pero que en este caso tiene un desfase de 0, ¿no? No hay desfase entre ambas. Entonces, ahí hay una indicación de suma, porque no tienen desfase entre ambas. Y además, podríamos hacer el mismo análisis para saber qué pasa si inyecto señal en el puerto 1, cuánto recibo en el puerto, si inyecto señal en el puerto 4, cuánto señal recibo en el puerto 2 y 3, para ello tendría que revisar este parámetro. Ese 2,4 y ese 3,4. ¿Ya? Y de esa forma ir sistemáticamente verificando si se cumplen todas las condiciones que se han cumplido en el circuito anterior. Entonces, esa vendría a ser una de las formas de verificar si es simétrico o no. A pesar de que la matriz es simétrica, uno tiene que ver qué puertos puede intercambiar y qué puertos no. ¿Ya? Pero en este caso, esta forma sistemática se vuelve muy complicada. Y de hecho necesitamos una herramienta más directa, más rápida para poder ver qué es lo que podemos invertir o no. Y en este caso nos ayuda la geometría. Y la geometría es esta. Vamos a fijarnos más abajo. Aquí. Ustedes saben cómo se implementa el híbrido de 180 grados. El híbrido de 180 grados se implementa de varias formas. En la pantalla están viendo dos solamente. Están viendo esta y esta. Pero hay otras más que vamos a ver breve en el libro de la literatura. Ahora, si ustedes ven esta forma de acá, pueden usar la geometría para saber si se puede invertir o no. ¿En qué sentido? Fíjense aquí. Esto de aquí y esto de aquí abajo son simétricos. Geométricamente hablando son simétricos y como ya hemos demostrado para el híbrido de 90 grados, se puede invertir. En este caso se puede invertir alrededor del eje horizontal, ¿ya? Los puertos. Evidentemente no alrededor del eje vertical, solamente tiene un eje de simetría, ¿ya? Pero ahora veamos cómo es que funciona esto, ¿no? Entonces aquí el diagrama que hemos visto anteriormente, lo voy a volver a reproducir aquí por comodidad, viene a ser este diagrama, recibe entradas, ¿no? Tenemos acá puerto 1, aquí teníamos el puerto 4, aquí teníamos el puerto 2 y aquí teníamos el puerto 3, ¿no es cierto? Habíamos dicho de que en la parte superior aparecía el signo de sumatoria, en la parte inferior el signo de la diferencial, y aquí sí, en el puerto 2 y en el puerto 3, dependiendo de lo que aplicamos, tendríamos un desfase de 180 grados o de 0 grados, ¿no? Ahora, eso es esto de acá. Fíjense, vamos a poner aquí con este. Vamos a poner primero un texto. Aquí está. Este era nuestro puerto 1 y este era nuestro puerto 4. Entonces, fijémonos acá, cambiamos de color, ponemos flechas y decimos, el puerto 1 es este de acá. Ese puerto 1. ¿No? Se corresponde con este. Donde aparece en el dibujo con círculo. El puerto 2, como pueden ver, es este de acá. ¿No es cierto? Estamos viendo en el caso que es salida. El puerto 3 es este de acá. ¿Sí? Como vemos también es salida en ese caso. Y el puerto 4 es este de aquí abajo. ¿Ya? Entonces, pueden ver de que tiene una impedancia, o sea, el ancho de esta línea de acá tiene una impedancia que es z sub 0 por raíz de 2. Y además, las distribuciones de la geometría no son simétricas, porque aquí mide 3 lambda cuartos, ¿no? Entre los puertos 2 y 4, y mantiene lambda cuartos entre los demás puertos. Entonces, es un círculo que está dividido en una sección grande de 3 lambda cuartos y 3 secciones pequeñas de lambda cuartos. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser la forma en la que se diseña o se construye este divisor, este híbrido de 180 grados. Pero también se puede implementar así. Esto que están viendo aquí abajo, también es lo mismo. Donde, evidentemente, ya los nombres nos dicen, ¿no? Este puerto acá, el 1, viene a ser este, de suma.
El puerto de diferencia viene a ser este de acá. El puerto 2 y el puerto 3 viene a ser este y este de acá respectivamente. Entonces, es otra forma de implementarlo, este circuito. Ahora, yo voy a migrar al libro de Microengineering para ver. Esto que estamos estudiando, señores, está en el capítulo, en la sección 7.8 del libro de POSE. Tienen que leer de aquí. ¿Ya? Y acá está explicado todo, está la matriz de parámetros S, está la forma, y es más, hay una tercera alternativa. ¿Ya? La primera forma, bueno, vamos a reducir un poco de implementarlo, como pueden ver en el dibujo, ¿no? Este caso A, perdón, este caso A de acá se denomina híbrido en anillo. También se conoce como rat race. ¿Ya? Rat race significa carrera de ratas. ¿Ya? Híbrido en anillo o carrera de ratas, pero implementado en microchip, o sea, en circuito impreso, fibra de vidrio. El B se llama Tapered Coupled Line Hybrid. Este de acá se llama un híbrido, ¿no?, de líneas acopladas. Tapered significa gradual, de ajuste gradual. Porque como pueden ver, empieza con un ancho determinado y luego se va haciendo más reducido. Ese es tapered, ¿ya? Reducción gradual de su ancho, ¿ya? Y finalmente, el C se denomina híbrido en guía de onda, también conocida como la T mágica, Magic T. Entonces, en guía de onda, pues ustedes saben, es una cavidad hecha de metal, ¿no? Y en esta cavidad de metal, nada impide que ustedes utilicen una cavidad de metal como puerto 1, y hace 3 brazos, ¿no? Donde tienen el puerto 2 y 3, ¿no?, como salidas, y el puerto 4 como la diferencia, ¿no? Entonces, cavidad hueca por donde también se envían las ondas. Entonces, eso de aquí es importante para complementar la formación. Y sobre todo esta figura de acá es especialmente importante para que ustedes sepan cómo es que este circuito, esta forma de quemar las líneas impresas, ha hecho posible la creación del VNA. Y con esto vamos a cerrar la clase. Esta tiene su aplicación en la creación del VNA. ¿Por qué? Bueno, esto que viene acá es Even Mode Analysis of Ring Hybrid. Es el análisis del híbrido de 180 grados, para ver cómo funciona, para ver cómo se deduce la matriz de parámetros S. Está todo explicado acá. Y, bueno, acá hay un ejercicio pequeño, dice cómo se diseña un híbrido anillo. Es un cálculo sencillo. Ustedes lo lean este ejercicio y van a ver que es directa la aplicación de la fórmula. Y se puede simular en Microsoft Office o ADS y va a salir la matriz S, va a salir directamente. Pero lo que quiero mostrarles es que después de estos análisis que hay acá, hay una aplicación que se llama el reflectómetro. Lo tenemos acá. This is the point of interest del reflectómetro. Entonces aquí nos dice que el reflectómetro utiliza un acoplador direccional. Vamos a poner aquí esto. Directional coupler, ¿no?, que es lo que estamos estudiando. Para aislar, to isolate and sample. Sample es muestrear. Sí, señores, este dispositivo muestrea una señal incidente y una señal reflejada de la carga. Cuando estudiamos el VNA y vimos su estructura interna y que tenía acopladores, pues eso es lo que usan. Usan los acopladores que están implementados en forma de Tapered Coupled Line Hybrid, ¿no? Porque cuando ustedes queman esa plaquita, tienen un acoplador, y ese acoplador les permite medir la señal incidente y la reflejada, y con eso se construye un analizador de redes, ¿ya? Entonces, si quieren, para terminar la clase, yo regreso aquí a esta figura, y digo esto, ¿no? Es un Tapered Coupled Line Coupler. Significa de que si esto ustedes lo meten en una cajita, bueno, con dimensiones determinadas por fórmulas y todo lo demás, ustedes van a ser capaces de inyectar una señal por aquí, ¿ya? Esa señal pues, llegará a su circuito por aquí, ¿ya?, a su amplificador. Una fracción de esa señal que han inyectado vendrá por acá, y ustedes pueden tener un aparato de medida y ver pues, cuánto han inyectado. Y la señal reflejada
de su circuito vendría por acá. Y con otro aparato de medida puede medir la reflejada. Si tienen la incidente y la reflejada, ya tienen los 4 parámetros S. Y noten de que aquí hay aislamiento, ¿no? No están tocándose, está aislado. Entonces, por acoplamiento mutuo, por inductancia mutua entre los dos, es de que es posible obtener la incidente y la reflejada y poder medir los 4 parámetros S de un circuito, ¿ya? Y es más, si ustedes quieren ir más allá, nada impide de que ustedes su señal de AC que inyectan por acá, ¿no?, la hagan incidir sobre un trozo de materia orgánica o materia, cualquier material que ustedes quieran, líquido, sólido, gaseoso. Inyectan la señal y como ustedes saben, va a haber una señal reflejada, ¿no? Inyectan ustedes una señal por acá. Y esta muestra de tejido vivo o cualquier material va a reflejar una señal. Esta señal va a ser muestreada por acá y se va a venir por acá, ¿no? Y ustedes van a tener información de la magnitud y fase de la señal reflejada, la magnitud y fase de la señal que han enviado. Y en consecuencia van a poder caracterizar las propiedades físicas de esta materia. Van a poder identificar sólidos, líquidos o gases a través de la señal de radiofrecuencia. ¿Bien? Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahora, por favor? Ya es tiempo de cerrar la sesión. ¿No? Muy bien. Si no hay consultas, esto sería todo por hoy. Les agradezco su atención. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.